Cuando haya conflicto, te recomiendo que vayas a un nivel superior, un escalón más arriba con la persona con la que lo tienes, y busquen un acuerdo sobre cómo deben comportarse. En otras palabras, digamos que tú y yo tenemos un desacuerdo. En lugar de quedar atrapados en la ira de ese desacuerdo, hay que ir más allá y decir, ¿cómo estamos en desacuerdo? ¿Cómo deberíamos estar en desacuerdo? Y hacer de eso un modus operandi práctico. Eso es lo que hacemos. Y luego también están las formas en que lo hacemos. Así que las formas en que lo hacemos son ciertas cosas. Primero, hay que saber que la toma de decisiones es un proceso de 2 pasos. Primero está el asimilar la información y luego está el decidir. La capacidad de asimilar el punto de vista de la otra persona. Tenemos algo como la regla de los 2 minutos. ¿Me das 2 minutos? Y esa persona tiene esos 2 minutos para decir lo que quiera. Al tener este tipo de protocolos, hay varios en la regla que implican curiosidad. Así que estos protocolos que practican son justos. ¿Necesitas motivación? Mira un top 10 con Nación Creer. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque como joven emprendedor me costaba mucho mantener mi negocio. No tenía amigos, no tenía mentores, no tenía modelos a seguir. Y lo que me salvó fue aprender de las historias de éxito de emprendedores famosos. Y en sus historias obtuve motivación y también estrategias para lo que podía hacer para hacer crecer mi negocio y no quedarme estancado. Y aún hoy necesito sus historias para motivarme. Así que hoy aprendamos de uno de los mejores, Ray Dalio, y mi opinión sobre sus 10 reglas principales para el éxito. ¡Disfruta! La regla número 2 es apaláncate. Hay un ciclo de vida, ¿verdad? Tu adolescencia, tus 20s, tus 30s, y así sucesivamente. Y cada etapa es un poco diferente, o incluso bastante diferente. Y la gente me ha preguntado cuando estaban en sus 20s, ¿qué buen consejo les daría para esa edad? Y yo se los di. Y ahora me han llegado algunas preguntas sobre qué buen consejo hay para las personas que están en sus 40. Y entonces simplemente les compartiré algunas reflexiones. De acuerdo. Esa es la etapa de la mediana edad, ¿saben? Esa fase, históricamente y al analizar la felicidad humana, se considera la parte más desafiante de la vida. Es una mediana edad. Se suele hablar de la crisis de la mediana edad, y es una gran dificultad porque uno tiene que hacer malabares constantemente entre las exigencias del trabajo y las responsabilidades familiares. Y no se trata solo de tu familia más cercana, quizás tus padres o tus propios hijos. Estás intentando tener éxito en la vida, y quizás descubres que la vida es más difícil de lo que esperabas. Y entonces, esa crisis de la mediana edad es lo fundamental, ¿de acuerdo? ¿Qué te recomendaría yo? En primer lugar, recomiendo para cada fase de tu vida la meditación. Si puedes meditar y tienes la calma y la ecuanimidad para observar eso, creo que es algo muy importante. Y luego también si piensas en las relaciones en las que te encuentras y que quizás estén más tensas, es crucial diferenciar esas relaciones. ¿Quiénes son las personas con las que realmente quieres estar? ¿Y cómo puedes trabajar con ellas para superar esos desafíos y problemas? Y luego sobre el tema de que hay demasiado que hacer, ¿sabes? Demasiado trabajo. Y piensa en cómo consigues apalancamiento. Piensa en cómo sacas más provecho de una hora de lo que hacías antes. Todo es cuestión de apalancamiento. Si sabes cómo apalancarte bien, entonces podrás sacarle más provecho a la vida. Así que no pienses que es solo una cuestión de elección. Tengo que renunciar a esto o renunciar a aquello. Piensa en cómo puedes hacer el apalancamiento. Muchas de estas cosas se tratan en, ya sabes, mi libro, Principios para la vida y el trabajo. Así que no puedo cubrirlas todas. Pero yo diría que esa es la expectativa. Probablemente vas a pasar por eso, por los momentos desafiantes. Saborea las alegrías de la vida. Medita. Y también pienso en cómo te priorizas y te organizas a ti mismo para que puedas atravesar todo eso de la mejor manera posible. La regla número 3 es mira el panorama general. Leyendo tu libro, El orden mundial cambiante, se puede ver cuán profético es mucho del contenido que incluiste allí. Así que tenía la esperanza de que pudiéramos comenzar con la visión general, la visión macro global para ti hoy. Sí, es como ver la misma película una y otra vez cuando lees historia. Así que, ahí... A lo largo de mi vida he aprendido que muchas de las cosas que me causaron asombro sucedieron. No ocurrieron durante mi propia existencia, sino que ya habían ocurrido en numerosas ocasiones con anterioridad. Y ahora hay 3 fenómenos importantes que están desarrollándose, grandes fuerzas que se manifiestan en nuestra época y que de hecho ya se habían presentado repetidamente en el pasado. Y son la creación de una cantidad enorme de deuda y la impresión de dinero para poder hacer frente a todas esas deudas.
y por lo tanto las consecuencias económicas que esto trae consigo, como la inflación, y lo que todo esto significa para el crecimiento, la política monetaria restrictiva y todo lo que ello implica. La segunda cuestión es que los niveles de conflicto interno que estamos experimentando son los más elevados que se han registrado desde el periodo que abarca de 1930 a 1945, y también en comparación con otras épocas anteriores. Muchísimo conflicto interno, el surgimiento de populismos, tanto de izquierda como de derecha, las mayores brechas de riqueza que hemos visto desde el periodo de 1930 a 1945, y por lo tanto, una gran cantidad de conflicto interno, luchas, populismo de izquierda, populismo de derecha, todo esto que está amenazando nuestro sistema. Y el tercer punto es, el conflicto externo que algunas personas denominan, ¿sabes?, el conflicto de las grandes potencias, el ascenso de una gran potencia que busca desafiar a otra gran potencia ya establecida, y con ello, desafiar el orden mundial existente. ¿Sabes? La forma en que funciona es que por lo general se produce un gran desacuerdo, luego una confrontación, y finalmente una guerra. Los vencedores de la guerra son quienes crean el nuevo sistema, el nuevo orden, y eso sucedió en 1945, y entonces se convierten en una potencia dominante, y son ellos quienes dictan las reglas, y luego surge la otra potencia y ese conflicto. Y así, esas tres cosas, cada una de ellas, la última vez que ocurrieron con esta magnitud fue de 1930 a 1945, y cuando se juntan así, es como una tormenta perfecta, y entonces necesitaba estudiar lo que había sucedido con anterioridad, y porque estas subidas y bajadas, estos ascensos y descensos, suelen ocurrir en promedio cada 75 años, más o menos unos 50, es decir, estos altibajos, tuve que retroceder aproximadamente 500 años para poder observarlos, y pude darme cuenta de que lo mismo ocurría una y otra vez, por las mismas razones. La regla número 4 es, entiende la inflación. Cuando la situación era que los tipos de interés estaban muy por debajo de la tasa de inflación, estás perdiendo tu poder adquisitivo. No hay ninguna razón de peso para que lo tengas. Y hay un cambio en la psicología porque antes tengo bonos. El valor de estos bonos se incrementa a medida que las tasas de interés descienden. Así que estoy obteniendo una apreciación en el precio, a pesar de que, como sabes, estoy recibiendo, digamos, una tasa de interés bastante baja. Pero la inflación no es un problema hasta que se convierte en un problema. Luego, cuando es un problema porque imprimen tanto dinero y lo ponen en circulación, entonces la inflación sube y se les prende el foco. Esa mentalidad solía ser, bueno, ¿cuánto estoy ganando? Bueno, no estoy ganando mucho, pero está bien. El precio del bono o lo que sea ha subido pero de todos modos, lo estoy manteniendo y está seguro. Y luego la gente se da cuenta de que no está seguro, porque estoy perdiendo dinero por la inflación. Así que ahora el Banco Central se encuentra en la situación de querer rectificar ese desequilibrio, ¿sabes? Me refiero a que las tasas de interés reales estaban en un menos 1,7%. Lo que significa que la inflación estaba erosionando tu poder adquisitivo. Sí, si observo los bonos indexados a la inflación como un indicador, o incluso otros indicadores financieros, estoy perdiendo puntos porcentuales frente a la inflación simplemente por mantener ese bono. Y luego cuando la gente se da cuenta de que, bueno, uno realmente no quiere hacer eso. Y luego el otro lado de la moneda era que querías comprar y pedir prestado y adquirir cosas porque ya sabes, el dinero era gratis. Así que las empresas pedían prestado y compraban cosas, y los individuos pedían prestado y compraban casas porque eran préstamos solo de intereses sobre las propiedades. Es decir, como, bueno, puedo comprar una casa, puedo comprar un apartamento. Y entonces, pero eso crea un desequilibrio donde es terrible ser un prestamista y un acreedor, y es bueno ser un prestatario y hacer eso. Entonces ese desequilibrio ocurre, produce inflación, y luego cuando produce inflación, y así sucesivamente, y luego tú, yo. Entonces dices, ya no quiero poseer estas cosas, no las deseo más. Y luego, y también, la Reserva Federal dice, más vale que luche contra la inflación. Y es entonces cuando cambian las cosas. Y de esta forma, al incrementar las tasas de interés hasta alcanzar niveles en los que se parte de un menos 1,7% en los bonos indexados a la inflación. A más del 1,7%, y eleva las tasas de interés a corto plazo, ¿sabes?
las tasas de interés reales mucho más altas. Entonces, oh sorpresa, todas las personas que hicieron todas esas cosas salen perjudicadas. ¿De acuerdo? Ellos pidieron dinero prestado. Compraron. ¿Sí? Compraron los bonos. Adquirieron una gran cantidad de esos activos y todos esos instrumentos de deuda. Y también las empresas. Fíjense en las empresas que se vieron afectadas, porque los rendimientos bajaron tanto. Las empresas tecnológicas y otras. Aquellos que tienen un sueño no tienen que necesariamente generar ganancias. Están vendiendo un sueño y el dinero debe ser invertido. Y así ves cómo todo eso cambia radicalmente cuando ese endurecimiento de la política monetaria. Además, para asegurarme de que realmente tomes acción después de haber visto este video, he diseñado una hoja de trabajo especial y completamente gratuita, creada específicamente para este contenido. Esta hoja destacará todas las lecciones aprendidas y también extraerá nuestros 3 aprendizajes y citas favoritas que te inspirarán a hacer algo de verdad. La hoja de trabajo también te dará espacio para escribir cuáles son tus puntos clave y tu plan de acción específico para asegurarte de obtener resultados. Si deseas la hoja de trabajo diseñada específicamente para este video absolutamente gratis, hay un enlace en la descripción a continuación. Haz clic en él y comienza a generar impulso en tu vida y en tu negocio. Te veré allí. La regla número 5 es empieza contigo. ¿Qué es eso? Esas 3 cosas, el dinero y el crédito, las brechas de riqueza y políticas y el ascenso de China. ¿Qué debería hacer alguien como yo, o alguien de 30, 40, 45 o 20 años con esa información? ¿De qué deberían estar conscientes? ¿Cómo deberían aplicarla en sus vidas? ¿Se aplica esto a la gente en América, a la población general de América, o solo se aplica a los más adinerados? ¿Qué deberíamos pensar? No, es que, de verdad, es algo que nos afecta a absolutamente todos, ¿sabes? Nos afecta, y como bien sabemos, lo más fundamental es que empecemos por nosotros mismos. Olvídate de lo que ocurre fuera. ¿Podemos estar sanos y fuertes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como que para saberlo tienes que estar juntos en esto. Mira, si logramos remar todos en la misma dirección, ¿de acuerdo? Si somos capaces de tener desacuerdos bien pensados y, a pesar de todo, superarlos, si podemos estar unidos en esto, tanto los que tienen más recursos como los que tienen menos. Y sabes, si al final logramos encontrar la solución, y sé que esto suena tan increíblemente difícil, pero al mismo tiempo, si uno se detiene a leer la historia y observa lo que sucede cuando no se logra, cuando se desata una guerra civil, es decir, podríamos estar de hecho al borde de una guerra civil. Eso suena tan descabellado, pero la verdad es que en la mayoría de los países, y en casi cada siglo, hubo una guerra civil o una revolución, sí, alguna forma de guerra civil o de revolución. Pues, es casi inevitable que algo surja entre nosotros, ¿de acuerdo? O lo resuelven, o empiezan a discutir y a pelear de una forma tan horrible, que maldita sea, se causan un daño verdaderamente terrible el uno al otro. Hasta que lo resuelvan. ¿Hasta que lo resuelvan? Sí. Bueno, una vez que cruzas una cierta línea, ya no hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? Porque haces el daño, demonizas a la gente, y esa persona se convierte en un enemigo tan grande. O esa clase de personas se vuelve un enemigo tan grande, que la comunicación se pierde por completo, y la lucha, bueno, esto lo ves claramente en la política de hoy en día. En otras palabras, hay respeto por el sistema y un respeto mutuo de intentar luchar, encontrar, resolver este tipo de cosas, o irán a cualquier extremo para ganar. Porque una constitución o una ley solo te llevará hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Tiene que haber un elemento de respeto por ella, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en las elecciones presidenciales, es bastante llamativo que nosotros, como país, como pueblo, cuando alguien puede ganar el voto popular, pero otra persona se lleva el voto electoral, y ni siquiera hay una discusión al respecto. Por ejemplo, en otros países, los que obtuvieron el voto popular dirían, ¿qué demonios? Yo gané el voto popular. Creo que importa. Y alguien dice, el voto electoral. Y cosas por el estilo. De acuerdo, no hay ninguna duda al respecto. De acuerdo, ahora, cuando empiezas a plantearte, bien, ¿se trata de este voto o de aquel voto, o de esta cosa o de aquella otra? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para luchar por ello? ¿Y si las reglas realmente importan?
Cuando empiezas a traspasar esa línea y causas un daño, lastimas y alejas a los demás, entonces lo que haces es acelerar este proceso. Y la gente debería ser plenamente consciente de cómo se manifiesta eso, de lo verdaderamente terrible que puede llegar a ser. Así que quizás si ellos supieran cómo se ve y lo horrible que es, y así podrían sentir un poco de empatía. Pero yo veo que la gente no lo entiende, no lo ve. Estoy viviendo en Greenwich, Connecticut. Connecticut tiene el ingreso per cápita más alto del país y tiene la mayor brecha de riqueza. La mayoría de la gente en Connecticut es bastante pobre. Quiero decir, en algunos casos, muy pobres. Oh, te daré un ejemplo. Esta es la comunidad en la que mi esposa trabaja para ayudar a los estudiantes de secundaria. El 22% de los alumnos de secundaria en Connecticut se encuentran desmotivados o desconectados. Lo que esto significa es que estar desmotivado implica que tienen una tasa de ausentismo que supera el 25% y están reprobando sus asignaturas. No se presentan a clase. Se presentan 3/4 partes del tiempo y están reprobando. O eso es estar desinteresado. Desconectado es que no saben dónde están. Han abandonado la escuela. Un 22%, es decir, 1 de cada 5. Así que la educación escolar no les está sirviendo. Y se encuentran en zonas de extrema pobreza. Por ejemplo, tenemos el coronavirus. Y así, sus esfuerzos y los nuestros son de carácter filantrópico. Eso fue precisamente lo que la motivó a involucrarse. Ellos no disponen de computadoras. Tampoco cuentan con conectividad a Internet. Ellos tienen serios problemas para conseguir alimentos. Consiguen comida en la escuela. Necesitan la comida en la escuela porque no tienen acceso a una alimentación adecuada, ¿comprendes? Y esto está sucediendo en Connecticut, que está aquí mismo, a la vuelta de la esquina. Nosotros les compramos a estos niños, a 60,000 de ellos, ordenadores, y luego estamos intentando conseguirles conectividad y todo lo necesario. Y uno empieza a darse cuenta de la magnitud de esto, ¿verdad? Este es el mismo mundo en el que vivimos. Bueno, yo vivo en un barrio con mi comunidad, y luego está el otro. No se entienden, no se comprenden. Ellos no han vivido allí, no han empatizado con la situación. Y de hecho, hay resentimientos en ambos lados, ¿verdad? Es decir, la gente de mi comunidad no se siente muy rica en comparación con esas otras personas, pero también para cuidar de sus familias, para educarlos, tienen sus propios desafíos, el equilibrio entre vida laboral y personal, y así sucesivamente. Ellos tienen sus propias inseguridades financieras y cosas así. Así que claro, en eso es en lo que se concentran. Y entonces quizás piensen, toda esta otra gente no se están cuidando a sí mismos. ¿Por qué no se levantan por sus propios medios, por su cuenta? ¿Sabes lo que es ser un niño creciendo en ese barrio e intentando? ¿De qué estás hablando? No puedes levantarte de... O sea, ¿sabes? Hay un problema. No hay suficiente comida. Hay pandillas. Ellos incluso yendo a la escuela. Es aterrador pasar por barrios donde hay tiroteos de pandillas, y no se puede, y no hay suficientes policías para controlarlo, ¿entiendes? Así que estos dos mundos coexisten, y luego los otros dicen, bueno, aquí estamos, y tú andas con tus coches de lujo y tu ropa elegante, y así, y nosotros estamos sufriendo. Quiero decir, vamos y así no se entienden entre ellos, y entonces tenemos que superar esto, tenemos que estar juntos. Creo que de lo contrario nos vamos a matar entre nosotros. La regla número 6 es practica la transparencia radical. Digamos, una organización atraviesa una calamidad y surge un problema de confianza interna. ¿Cómo procede la empresa para reconstruir esa confianza entre sus propios empleados? De nuevo, creo que la sinceridad radical y la transparencia radical son los medios para lograrlo. Lo que hice y cuál sería mi experiencia si tienes una transparencia radical. Así que, literalmente, cada una de las crisis en las que me encontré, cada situación en la que estuve. Yo tendría una cámara en esa discusión, mientras analizábamos los pros y los contras del asunto, para que todos pudieran ver esos pros y los contras de la discusión, y así no hubiera manipulación. Tú tienes un problema de confianza si algo se mantiene oculto tras bambalinas, creo. Y con esa transparencia radical, para que absolutamente todos pudieran ver, simplemente imagina cómo sería la situación aquí, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo de problema, que pudieras observar cómo las personas están tomando decisiones, literalmente, sopesando los pros y los contras, y viendo la realidad de sus argumentos. Y podría ser cualquier cosa, desde la cúpula de la organización hasta incluso alguien despidiendo a otra persona. Así que no sabes, ¿se hizo bien?
esa transparencia radical y luego, a partir de esa experiencia, redactar los principios que explicaran el porqué de haberlo gestionado de esa forma y después difundir esos principios para que todo el mundo pudiera debatir o analizar a fondo dicho principio, no de una forma que consumiera una cantidad enorme de tiempo, sino de una manera verdaderamente eficaz. Entonces, tener una forma meritocrática de ideas donde miras eso y dices, está bien, esa decisión se tomó de esa manera. Tal vez no sea como yo lo haría, pero ahora entiendo el razonamiento detrás de eso. Porque si no tienes algo así, entonces hay alienación. Si no tienes confianza y no tienes aprecio, entonces cada vez más vas construyendo una organización en la que hay un nosotros y un ellos, ¿sabes? Hay esas personas que están tomando las decisiones y realmente no lo entiendes, y solo tienes que seguir adelante con eso, y luego eso se convierte en una fuente de tensión, y luego hay facciones y todo eso, y no hay resolución. Tienes que tener determinación y superarlo. Entonces, ya sabes, la verdad radical y la transparencia radical generan confianza. También significa que las cosas malas, es difícil que sucedan cosas malas, porque las cosas malas ocurren en la oscuridad. Eso es cierto. ¿Verdad? Lo haces radicalmente transparente y cualquiera puede mencionarlo. Entonces todos se apropian de ello. La transparencia radical es una herramienta muy efectiva para construir confianza y sacar las cosas a la luz. Créeme, nada de esto es perfecto, pero para nosotros ha sido ciertamente milagroso. La regla número 7 es siempre estar preparado. Hay ciclos a corto plazo que se suman para crear un ciclo a largo plazo. Así que, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo que habitualmente se conoce como el ciclo económico, o el ciclo de la deuda a corto plazo, en el que se produce una recesión cuando la debilidad económica se hace presente. Es decir, hay una debilidad generalizada en la economía y una inflación baja, y entonces el Banco Central interviene, proporcionando crédito, lo cual, a su vez, estimula la actividad económica. Y luego tienes el repunte y el buen momento en la economía, pero luego aumenta la inflación y la restricción, y así sucesivamente, y luego crean dinero restringido, y luego pasas por la contracción de nuevo, y así sucesivamente. Entonces, desde 1945, ha habido 12 ciclos y medio de esos. En promedio duran alrededor de 7 años, más o menos 3 años. Entonces, si te preguntas, ¿dónde estamos en ese ciclo? Estamos en el ciclo económico actual. Estamos más o menos a la mitad de su recorrido. Estamos en la fase del ciclo donde el endurecimiento de la política monetaria para combatir la inflación empieza a provocar las primeras grietas, y ahí es exactamente donde nos encontramos. Bueno, entonces, todo esto se convierte en un gran ciclo. ¿Por qué? La deuda aumenta en proporción a los ingresos a través de ese proceso, ya que todo el mundo aspira a subir más, y por eso simplemente siguen haciéndolo. Y así tenemos una gran cantidad de activos de deuda y pasivos de deuda. Pues mira, solemos pensar que existe una deuda que uno debe, pero lo que para un hombre es una deuda, para otro es un activo. Y por eso hay que mantener las tasas de interés lo suficientemente altas como para que compensen la inflación por tener ese capital, porque si no lo haces, entonces nadie querrá prestar dinero, y eso generará un problema. Pero, al mismo tiempo, las tasas de interés no deben ser tan elevadas que terminen por quebrar la economía. Y así, cuando uno tiene deudas, muchos activos y pasivos de deuda, mantener ese equilibrio no resulta sencillo. Y entonces, debido a que teníamos el desequilibrio, los bancos centrales del mundo tuvieron que intervenir y ser compradores. Tuvieron que imprimir dinero y comprar esa deuda para equilibrar a una tasa de interés aceptable. Así que tenemos ese problema. Eso produjo inflación. Y tenemos el problema financiero. Esto, por supuesto, también está muy conectado con lo que está sucediendo actualmente en el orden mundial, porque Estados Unidos y China, y esto es lo más importante, se están acercando cada vez más a una guerra, o al menos a un riesgo mucho mayor de guerra, y también Rusia está involucrada en eso que ha habido. Ya sabes, las líneas de suministro, las cadenas de abastecimiento se han roto, y las líneas de distribución también, y eso ha empeorado el conjunto de circunstancias por razones que tienen que ver con aspectos geopolíticos y otros factores. Así que nos encontramos en esa situación. La regla número 8 es no temas al fracaso. El fracaso es parte del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el riesgo de fracasar? ¿Qué? ¿Te avergonzarás? ¿O el riesgo de fracasar? ¿Cómo distingues el fracaso del aprendizaje en toda tu vida?
Sabes, el fracaso implica que se ha detenido, que el juego se acaba, ¿verdad? Si es parte de un proceso en el que fallas y luego aprendes, entonces ese aprendizaje es parte de seguir adelante, ¿no? Así es como funciona el proceso. Falla, aprende, avanza, y haz eso constantemente porque estás a la vanguardia. Vas a lugares donde la gente no ha estado antes en inventiva. La regla número 9 es realiza inversiones inteligentes. ¿No sería muy arriesgado tener exposición a China? Como si fueras una firma de Wall Street, una firma de inversión o incluso un negocio que opera allí. ¿No sería un riesgo importante a considerar si estuvieras al borde de una guerra? Sí, y está teniendo implicaciones, pero es como, ya sabes, una espada de doble filo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es realmente la magnitud de esta exposición? Porque verás, lo más probable es que no tengamos una guerra, y aún así existen estas diferencias significativas en sus tecnologías y en otros aspectos. Pero, sin duda, se está observando que así como existe un riesgo percibido en los bonos actualmente, especialmente en los bonos de Estados Unidos en el mercado global, también hay un riesgo considerable percibido al tener presencia en China. Y estás viendo a los países neutrales, esos que están prosperando, como por ejemplo la India, y también a otros países, de lo que se conoce como los países de la ASEAN, que incluyen, sabes, a Singapur e Indonesia, entre otros, y a varias naciones más. Están viendo cómo se benefician las empresas de varias maneras en esos países que no están involucrados en esta guerra. En términos generales, si tuviera que hacer una gran generalización, diría que uno debería invertir en países que tienen finanzas sólidas, sabes, un buen estado de resultados, balance general, que ganan más de lo que gastan, porque pueden resistir mejor las interrupciones financieramente y ser más productivo, que no tengan grandes conflictos internos y no estén en riesgo de estar en una situación de guerra. Entonces, generalmente ves que el dinero va a esos tipos de lugares. Y la regla número 10, la última antes de algunos clips adicionales muy especiales, es construye seguridad financiera. Cuando pensamos en la seguridad, tenemos que considerarla como poder adquisitivo, porque mucha gente cree que si invierte su dinero en un bono del tesoro, obtiene seguridad. Bueno, también hay que fijarse si eso le está dando un rendimiento que realmente compense la inflación. Como individuo, deberías pensar en la seguridad total, incluyendo quizás que ese terrible escenario no suceda. Eso es lo que me gustaría que hicieras. Es lo que quiero que hagas. Y si haces eso, llegarás a una posición mejor equilibrada. Quiero que consigas equilibrio. ¿Bien? Quiero que hagas ciertas cosas. Quiero que tengas suficientes ahorros, lo que sea, ya sabes, eso está bien, para tener seguridad, para construir el primer nivel. Creo que la inversión, que en esencia es lo mismo que el ahorro, se presenta en diferentes categorías o niveles. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 de riesgo. Y el primer nivel, la primera categoría, es que si absolutamente todo sale mal, yo estaré bien, estaré a salvo. Y ese todo podría incluir, por ejemplo, una inflación descontrolada, una depresión económica, cualquier cosa imaginable, lo que sea que pueda ocurrir, que pierda mi trabajo, que yo pierda mis ingresos, ¿sabes? Cualquier eventualidad, lo que sea que se presente. Yo me encargo de esa situación. Entonces, tu siguiente pregunta es, ¿de acuerdo? ¿Dónde voy a obtener los mayores rendimientos? ¿Cuál es mi mejor apuesta? ¿Cuál es la mejor opción? ¿De acuerdo? Pero hay que empezar por ese nivel. Y luego mencionaste también otra cosa importante, que no se trata solo de la inversión, sino de ¿dónde me encuentro yo? ¿Acaso estoy metido en medio de una pelea? ¡Dios mío! No quiero para nada estar en medio de una confrontación. ¿De acuerdo? ¿Cómo crees que será? Así que sí, tiene implicaciones geográficas, ¿sabes? No lo sé. Quizás sea el estado, o el estado específico al que vayas, o la ciudad a la que te dirijas, o el país que elijas, o lo que sea. ¿Entiendes? ¿Cómo? Y hay ciertas cosas que puedes hacer para decir, esta va a ser mucho mejor que aquella. Cuando me encuentro en el proceso de tomar una decisión, o sea que justo después de que ya he tomado esa decisión, normalmente o incluso en ese preciso instante, si hago una pausa y me pongo a reflexionar profundamente sobre todo ello, y cuando pongo por escrito mi principio, es decir, un principio es como una especie de receta o una pauta,
qué elementos debería emplear o cómo exactamente tomaría esa decisión y cuáles son los criterios fundamentales que la rodean, descubro que lo hago mucho más nítido y comprensible. Se vuelve cada vez más claro y se aplica a la siguiente situación que se presente. Será de esa manera porque absolutamente todo sucede una y otra vez. Y me parece que las personas cometen el grave error de observar solamente ese caso como si se tratara de la primera vez que ocurre en el mundo. Tienen no lo sé, se enfrentan al primer problema de esta clase, o tienen a su primer hijo, o lo que sea, y esto, la verdad es que esto ha estado sucediendo muchísimas veces antes de ahora. Y así, si uno tiene los principios, descubrí que eso me ayudaba a pensar con mayor claridad al respecto, y también me permitía comunicar mejor el porqué de las cosas. Y así, a lo largo de todos estos años, durante las últimas 3 décadas más o menos, eso es precisamente lo que he estado haciendo. Lo hice originalmente con la intención de comunicarme de una manera muy efectiva con todas las personas con las que colaboro. Pues, sabes, cuando fundé mi empresa, para mí era realmente importante tener una buena comunicación, y luego ya podíamos debatir los principios, y así es como funciona todo el proceso. Realmente insto a la gente a que haga eso. Hay muchísimos profesionales que toman excelentes decisiones y simplemente desearía que pusieran por escrito sus principios cuando esto se establece. Así que, por ejemplo, nosotros hablamos de Henry Kissinger y su nuevo libro. Él va a publicar un libro sobre liderazgo. Y no te limites solo a describir a los líderes. Describe entonces cuáles eran los elementos fundamentales en ellos para ser un buen líder y bajo qué circunstancias específicas. Y si nos ponemos a pensar en eso, es entonces cuando uno de hecho empieza a razonar de una forma mucho más fundamentada y con principios. Y entonces, cuando empiezas a pensar de una manera basada en principios, la vida se vuelve mucho más sencilla para tomar decisiones, y hay mucha menos confusión, porque es como, imagina que te encuentras con una especie y dices, bueno, ¿qué especie es esta? No es solo es una cosa más. No. ¿Qué especie es y cómo puedo manejar esa especie de manera efectiva? Y eso es precisamente lo que es. Y por eso animo a la gente a que lo escriba. Ojalá que cualquiera que tenga éxito anotara sus principios o sus recetas para tomar ese tipo de decisiones. Tienes que tener muy claro qué es lo que buscas. No puedes aspirar a tener absolutamente todo en esta vida, pero sí puedes conseguir prácticamente cualquier cosa que desees, aunque no todo lo que quieres. Si persigues tus metas y son claras, tienes que conocer tus metas. En 1968, los Beatles fueron a la India y meditaron, y luego me enteré de eso. Y luego en 1969, en Nueva York, podías traer algunas flores, y podías hacer eso, y podías aprender a meditar. Lo recomiendo, es lo mejor, el mejor regalo que podría darle a cualquiera. Lo haces todos los días o casi cada... Trato de hacerlo absolutamente todos los días. Trato de hacerlo aproximadamente unas 2 veces al día. Y si pudiera tomarme un segundo para describirlo, lo que es que te libera la mente de pensamientos y te lleva de un estado consciente a tu subconsciente. Y tu subconsciente es de donde viene la creatividad, ¿verdad? Y la ecuanimidad y todo eso. Como, si estás en calma, te llegan grandes ideas. Y cuando logras tener esa ecuanimidad, entonces tú, a medida que te vas acercando a todo, las cosas son simplemente tal cual como son en realidad, y tienes que lidiar con ellas de forma directa. Y es un poco como estar en las películas de ninjas. Es un poco como si fueras el propio ninja, y todo parece moverse mucho más lento, y de esa manera puedes manejarlo mucho mejor. Exacto. Y de esa manera, logras alinear tu propio subconsciente, que es precisamente el lugar de donde surgen todas las emociones y también las inspiraciones, con tu mente consciente. Y en el momento en que ambas están bien alineadas y posees esa ecuanimidad, resulta ser algo que es realmente grandioso. Pienso que la clave fundamental de todo es considerar la realidad tal y como se te ha entregado. La realidad es simplemente la realidad, y verla como si fuera algo que funciona exactamente igual que una máquina muy compleja. Existen relaciones de causa y efecto que dan forma a las realidades que te rodean. De acuerdo, ahora, si logras elevarte por encima de ti mismo y observas con detenimiento esa situación, te preguntas, ¿cómo es que funciona este complejo mecanismo? Y entonces, ¿de qué manera puedo interactuar yo con este sistema para obtener exactamente lo que deseo? Y todo esto lo haces con una profunda y serena ecuanimidad. La meditación también me ayudó mucho. Aprendí a meditar hace ya muchísimos años. Si tienes ecuanimidad y lo observas desde una perspectiva superior, y lo miras con genuina curiosidad y te dices, oh, no debo estar interactuando de la mejor manera con esto, con mi propia realidad, ¿y cómo puedo cambiarlo y cómo es que realmente funciona? Es una forma sumamente poderosa de abordar la vida. Mi hijo en el año 2014 me regaló un libro de Joseph Campbell, titulado El héroe de las 1000 caras, y básicamente él describía que estas cosas suceden, ¿sabes? Todo el mundo se estrella.
Y luego te encuentras de frente con ese choque. Y o tienes una epifanía o simplemente no la tienes. Ahora o te sales del campo y dices, oye, ya no quiero seguir haciendo esto. Y renuncias a perseguir tus metas audaces. O realmente adquieres humildad. Tú, sabes, ¿cómo te sientes al saber que te vas a equivocar? Y entonces creo que toda esa noción es volver con el encontrar a las personas más inteligentes que pudiera encontrar que no estén de acuerdo conmigo. Además, estoy en el negocio de gestión de inversiones, donde uno tiene que apostar contra el consenso. De lo contrario, no se puede ganar dinero porque ya está reflejado en el precio. Y hay que apostar contra el consenso y tener razón, o como emprendedor. Tuve que apostar contra el consenso y acertar. Y así que ganar esa humildad fue lo importante. Así que o te sales del campo, o aprendes. Ahora usas muchos algoritmos relacionados con computadoras para ayudarte a navegar el mercado. ¿Sí? ¿Sabes? Algoritmos, o lo que hoy llamamos así, antes eran ecuaciones, y entonces lo escribías. Y lo que aprendí es que al ser claro, podía saber cómo esa decisión habría funcionado en el pasado en entornos muy diferentes. Así que me dio mucha perspectiva al tomar esa decisión. Podría probarlo a través de la Gran Depresión y cosas por el estilo. Y entonces pude darme cuenta de que si utilizaba ese mismo algoritmo, podía tomar datos y hacer que la computadora tomara decisiones en paralelo conmigo. Y por eso esto es lo que yo recomiendo a todo el mundo. Les recomiendo que pongan por escrito sus principios y que luego se den cuenta de que prácticamente cualquiera de esos principios puede ser transformado en algoritmos. Y de esa manera, la computadora estaba tomando decisiones en paralelo conmigo, mientras yo también tomaba las mías. Ese tipo de asociación entre yo y la computadora, y también al expresar los algoritmos, fue invaluable no solo en la calidad de la toma de decisiones, sino también en la calidad de las relaciones que tuve con la gente con la que trabajaba. La persona promedio que escucha, demasiada gente cree que puede entrar en este juego de suma cero, tan difícil de apostar contra el consenso y tener razón. ¿Sabes a lo que me refiero? En otras palabras, el inversor dice, voy a entrar en los mercados, voy a ganar dinero. Apostar contra el consenso y tener razón. Correcto, ok, porque el consenso ya está incorporado en el precio. ¿De acuerdo? Imagínatelo como si estuvieras yendo a una carrera de caballos y hay handicaps. No vas a elegir el mejor caballo y tampoco vas a elegir la mejor empresa. Una empresa que parece terrible puede ser una inversión mucho mejor que una empresa excelente. Una empresa terrible puede ser una mejor inversión, igual que el caballo terrible puede ser una mejor ¿De qué manera? Porque las probabilidades están cambiando. Es como si te metieras ahí y eso se convierte en la apuesta más arriesgada. Pero como la apuesta arriesgada va a pagar 25-1, ¿verdad? Si entra, podrías apostar con la misma probabilidad al que paga mucho que al líder, y será igualmente probable que ganes dinero, ¿verdad? De lo contrario, el mercado haría lo opuesto. Bueno, el mercado es así, ¿no? En otras palabras, si todos creen que algo va a ser estupendo, bien, entonces todos apuestan por ello y su precio es alto. Lo mejor no es necesariamente lo que es mejor en términos relativos a lo que está en el precio, lo que está descontado. Empezaste tu propia empresa, ¿verdad? Y al principio fue increíblemente bien. 1975. Estábamos yo y un amigo con el que jugaba al rugby, en mi apartamento de 2 dormitorios. Y todo marchaba bien hasta que dejó de marchar bien. Exactamente. ¿Y entonces tuviste que ir a pedirle dinero prestado a tu propio padre? Sí, así que, bueno, sí. Pues lo que ocurrió era una empresa, una compañía realmente muy pequeña, con apenas un puñado de personas. Y a mí me encantaba muchísimo operar en los mercados, y lo hacíamos principalmente para grandes instituciones. Y entonces, en 1979, 80 y 81, yo calculé que los bancos estadounidenses habían prestado una cantidad de dinero a países extranjeros que era mucho mayor de lo que esos países realmente iban a poder devolver. Y yo tenía esta controvertida visión del mundo, que el mundo, sabes, se dirigía hacia una enorme y grave crisis de deuda. Y México declaró el impago en 1982, lo cual es muy interesante. 1982. Cuando entraron en default, recibí mucha atención, y pensé que íbamos a tener una situación económica terrible, y no pude estar más equivocado. Fue exactamente lo contrario. En agosto, cuando ellos y otros países empezaron a incumplir, fue el punto más bajo exacto del mercado de valores. Y así tuve que despedir a todo el mundo, y al final solo quedé yo. Me pregunté a mí mismo, ¿tendré que ponerme una corbata, tomar el tren para ir a Wall Street y todo eso? No pude obligarme a hacer eso.
Estaba tan arruinado que tuve que pedirle prestados $4,000 a mi padre para pagar las facturas. Y esto fue sin duda lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Quiero decir, fue algo muy doloroso, sí. Pero a pesar de todo, fue una de las mejores cosas que me han ocurrido, porque me proporcionó la humildad que tanto necesitaba para poder equilibrarla con mi propia audacia. Y entonces me di cuenta de que necesitaba comprender cómo puedo tener las ventajas sin tener que experimentar las desventajas, ¿sabes? Entonces comprendí que la construcción de portafolios y la gestión de riesgos, etc., y así sucesivamente. Entonces ese fue mi punto más bajo, y esa experiencia de golpe en la cara fue una de las mejores cosas que me sucedieron. Los $4,000 más. ¿Le devolviste el dinero a tu padre en algún momento? $4,000 más impuesto. ¿No quería participación en Bridgewater? No pidió eso. No, creo que fue más inteligente que eso. Ya que has llegado hasta este punto del video, quiero celebrarte. La mayoría de las personas empiezan y no lo terminan. La mayoría de las personas nunca llegan a concretar. La mayoría dice que quiere algo, pero jamás se esfuerza lo suficiente para obtenerlo. Pero tú eres diferente. Eres especial. Nación Creer. Llegaste hasta el final y te quiero mucho. Así que, como una celebración muy especial, si pones un hashtag creer en los comentarios de este video, te mostraré y te celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque eres increíble. Para 10 reglas más increíbles de Warren Buffett, mira el video aquí a mi lado. Te encantará. Sigue creyendo y nos encontraremos allí.